bello día que el Señor nos ha dado, y pues la honra y la gloria sea para Él. Pedimos pues que sobre todo Él sea exaltado, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy esta mañana vamos a hablar acerca de la confusión carismática en cuanto a un tema tan relevante en las iglesias, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, hay una tremenda confusión en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Por eso este tema es fundamental para todos los creyentes. Lástima que no han venido la mayoría, ¿verdad? Ahora entonces, en las iglesias hoy día, sobre todo en las iglesias carismáticas o pentecostales, se enseña, y es un tema que ellos lo toman como uno de los temas más relevantes para ellos. El problema es que la enseñanza pues tiene confusiones. Entonces, y eso es lo que queremos aclarar aquí. No pretendemos nosotros a lo mejor meternos en pleito con ellos, ¿no? Lo que queremos es que sobre todo la enseñanza pueda ser clara en cuanto a cada tema, y lo que nos interesa es la doctrina, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, él dijo que el propósito de la iglesia era, o el propósito de los creyentes que ya habían confiado en Cristo y habían madurado, era edificar la iglesia. Pues ahora estamos edificando la iglesia. Entonces, ¿y cómo se edifica la iglesia? A través del fundamento doctrinal. Y el fundamento doctrinal, ¿a dónde lo vamos a encontrar? En la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y dice la Biblia que toda la escritura, bueno, hay un verso, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a Timoteo, y en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra útil significa que no va a dañar a ningún creyente, sino que le va a servir. Útil para enseñar, para instruir, ¿verdad? Para corregir, a fin de, bueno, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, significa entonces que eso es lo que estamos haciendo. A través de la enseñanza queremos edificar la iglesia. Y estamos viendo pues esta pregunta que es tan relevante. ¿Ha sido usted alguna vez bautizado por el Espíritu Santo? Bueno, si les preguntáramos a ustedes, ¿qué dirían ustedes? Sí. Levanten la mano los que creen que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces todos han sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora entonces, pero los carismáticos enseñan este tema, ¿verdad? Que, bueno, de diversos puntos de vista. Ellos dicen, para que seas bautizado con el Espíritu Santo, tú tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será correcto eso? No, el Espíritu Santo no hay que pedirlo. Porque el bautismo del Espíritu Santo viene en un solo paquete con la salvación. Es decir, en el momento que una persona es salva, inmediatamente es bautizado con el Espíritu Santo. Viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Ahora entonces, al otro dice que hay otras personas que pueden enseñar a recibir el Espíritu Santo a los demás. ¿Habrá alguna persona, hermano, que pueda dar el Espíritu Santo a otra persona? Claro que no, porque solamente es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo dando los ministerios y los dones, y dando el Espíritu Santo, ¿verdad?, a cada creyente, es decir, nadie más. Allá en Estados Unidos me contaba mi hermano Antonio que él una vez fue a una cruzada evangelística. Estaba un apóstol llamado Ronnie Chávez,
este apóstol dijo, ¿quiénes quieren recibir ministerios? Pónganse en esta fila aquí. ¿Quiénes quieren hablar en lengua? Pónganse en esta fila aquí. ¿Quiénes quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? Pónganse en esta fila aquí. Pero para ponerse en la fila tienen que dar $20, ¿verdad? O sea que haya comprado el ministerio, el bautismo y el hablar en lenguas. Y le pregunto a mi hermano, ¿en qué fila te pusiste tú? Yo me puse en la fila de hablar en lenguas. El hermanito quería hablar en lenguas. Y entonces, ¿y qué pasó? Pues, hablaste en lenguas. Para nada. Bueno, no preguntaste por qué no recibiste el don de hablar en lengua y no lo estaban dando ahí, pues. Sí, me dijo el apóstol, me dijo que por pecador no recibí nada. Ahora entonces, y era cierto que por pecador no había recibido nada. Pero ¿saben por qué? Porque no era creyente. Él no era creyente. Él vino a confiar en Cristo aquí. Cuando él iba a la iglesia de una forma religiosa, como va mucha gente, él no podía recibir ni el Espíritu Santo, no podía recibir ni ningún ministerio, no podía recibir nada. ¿Por qué? Porque uno que no es creyente no recibe nada. Entonces, pero tampoco era cierto que el que estaba enfrente dando los dones, dando ministerios y dando cualquier cosa que ofrecía ahí, no era cierto, porque solamente el Espíritu Santo lo podía hacer, ¿verdad? Ahora entonces, y otros dicen que el hablar en lenguas es una evidencia. Hablar en lengua es una evidencia de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ahora entonces, pero fíjense bien que aquí en esta iglesia no hablamos en lenguas, pero creemos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque el hablar en lenguas no es ninguna evidencia cuando uno ha recibido el Espíritu Santo. Bueno, algunos toman como base el Pentecostés, pero en el Pentecostés no hablaron en lenguas extrañas ni angelicales como la gente cree que hablar en lengua es eso. No, allí se hablaron dialectos, se hablaron idiomas. Había venido gente, ¿verdad?, de todas partes de la región que hablaban diferente idioma. El mensaje que Pedro iba a proclamar tenía que ser entendido, pero para que fuera entendido, fíjense bien, para que fuera entendido ahí después del Pentecostés, el mensaje que dio Pedro, tenía que oírlo en la lengua de cada quien, y no habían traductores, como ahora, ¿verdad? Si viene una persona de Norteamérica aquí que habla el inglés, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder entenderla? Ponemos a un traductor, ¿verdad? Y entonces, y si el americano dice, hello, how are you? Entonces, el otro que está aquí a la par dice, bueno, hola, ¿cómo estás? Ahora yo puedo hablar en lenguas, hermano, ¿verdad? Puedo hablar en lengua, pero solo 4 palabras nada más, ¿verdad? Hasta ahí, no hablo más. Entonces, y resulta que eso es lo que pasó ahí, pero ahora hay en las iglesias pentecostales el pastor está diciendo, si no hablas en lengua, eres un pecador, no eres santificado, por lo tanto, a lo mejor ni creyente eres, o vas a perder la salvación si no hablas en lenguas. Entonces, esa es una confusión y es una idea falsa. Entonces los hermanitos de repente empiezan a hablar rabasai, entonces rama seca y por ahí se van, ¿verdad? Ahora entonces, y bueno, antes nos dicen, ¿verdad? El buey en la barranca, ¿verdad? Ahora entonces, pero los hermanitos lo hacen porque el pastor insiste, pero no es cierto, no es cierto. Una vez yo oí hablar a un hermano en lengua y le pregunto, ¿qué fue lo que dijo, hermano? No sé, me dijo. Entonces, ¿por qué hablo en lenguas? Es que el Espíritu me tomó, hermano, y tenía que hablar en lenguas.
Pero esto es una idea falsa, porque la Biblia dice que si no hay intérprete, que no hable. Así dice la Biblia. Si no hay intérprete, nadie debe hablar en lenguas. Debe de abstenerse. No tuve control, hermano, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo pues, toma el control. Que bueno, y uno tiene dominio de todo eso, dice, porque el Espíritu Santo está en nosotros, podemos detener y no hacer lo que a veces la gente hace. Y otras cosas, dentro de las iglesias, la mayoría que hablan lenguas, ¿quiénes son, hermano? Las mujeres. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando están en la congregación, ¿qué dice la Biblia? Que las mujeres estén en silencio. Que solamente aprendan en silencio. Entonces, ¿es correcto que las mujeres hablen en lengua en la iglesia? No. Pero aparecen las profetas y todas las cosas ahí hablando en lengua. Entonces, un montón de cuestiones, ¿no? Ahora, esta pregunta para nosotros es relevante, pero si alguna vez fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? En el momento que confiamos en Cristo. Si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no es salvo. Este no es un creyente. Entonces ahí está un problema, ¿verdad? Para aquellos que dicen que no han recibido y que, bueno, la idea de esta gente es que posterior a la salvación van a tener una experiencia, y esa experiencia va a ser el bautismo del Espíritu Santo. Ahora entonces, y en otras iglesias tienen la confusión que en el momento de ser bautizado en agua recibe también el bautismo del Espíritu Santo. Es otra cosa falsa. Porque ¿quiénes es que deben de ser bautizados, hermano? Los creyentes, los salvos deben de ser bautizados. Significa entonces que eso ya recibieron el Espíritu Santo, desde el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas interesantes ahora con respecto a este tema, y debe de cada uno de nosotros tomar en cuenta lo siguiente, hermanos, que estas iglesias carismáticas se basan más que todo en la experiencia. Para nosotros no es la experiencia, porque no se trata de la experiencia, es decir, cuando uno es salvo, no trata nada de la experiencia. Algunos dicen, a lo mejor se salvó este día porque estuvo llorando, dicen. ¿Y llorar qué es, hermano? Emoción. Es una emoción, es una experiencia para él, pero ¿la emoción salva, hermanos? No. Ahora entonces, cuando uno es salvo, no hay emociones. No se trata de tener emociones, de tener experiencias como ellos, de hablar en lenguas. No se trata de eso. Ahora entonces, la Biblia es muy clara, y nosotros tenemos como regla de fe la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien nos lleva a entender los fundamentos doctrinales y en lo que debemos de creer verdaderamente. Y debemos de estar claros con esto. Por eso es que tratamos aquí de trazar bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, bueno, es la que va a guiar a los creyentes. Pero si desde aquí, desde el púlpito, se está guiando mal a las ovejas, entonces las ovejas van a andar por caminos equivocados. De hecho, fíjense bien que las ovejas no siempre tratan de caminar bien. El pastor las quiere llevar por los verdes pastos y alimentarlas bien y darles pues las aguas cristalinas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero los creyentes siempre andan saltando por otro lado. Ahora entonces, por eso es que necesitan un pastor que pastoree las ovejas. Ahora entonces, vemos aquí entonces que la última, ¿verdad?, y quizás autoridad que tenemos nosotros para guiarnos en esta vida es
la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Significa que si es viva y es eficaz, entonces necesitamos más los creyentes, hermano. No. ¿Necesitamos experiencias para vivir la vida cristiana? Pues no. Ahora entonces vamos a ver entonces algunas cosas que nos van a ayudar a entender este tema. Ahora, examinando lo que enseña la Biblia acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué enseña la Biblia acerca del bautismo por el Espíritu Santo? Ahora, la palabra por en el griego es una palabra que se puede usar de tres maneras y es lo mismo, es correcto, ¿verdad? La palabra por es correcta, la palabra en es correcta y la palabra, la otra es el bautismo del Espíritu, del Espíritu Santo. Ahora entonces esas tres preposiciones son correctas. Por eso aquí tenemos la preposición por el Espíritu Santo. Ahora entonces, bien, entonces en algunas Biblias está de una manera, en la Biblia de Reina Valera está por, en la Biblia de las Américas está en otra manera. Entonces, por eso a veces uno dice, bueno, será lo mismo, pero aquí en este caso es lo mismo. Ahora veamos. Su uso preciso. Vamos a ver el uso preciso del bautismo del Espíritu Santo. Hay 7 pasajes en la Biblia. Fíjense bien, 7 pasajes en la Biblia que se refieren al bautismo del Espíritu Santo. 7 pasajes. Ahora entonces, y vamos a examinarnos hoy en esta mañana, a lo mejor quizás sea lo que alcancemos a ver, pero tenemos, si Dios nos permite y no ha venido el rapto de la iglesia, tenemos tiempo para seguir examinando la palabra. Ahora entonces, en cada ejemplo, la misma palabra griega se usa para comunicar esta verdad. Y ya lo explicaba él, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Bueno, bautizo. La palabra significa, la palabra griega es baptizo, pero significa sumergir dentro de, poner dentro de, identificar con. Identificar con. Ahora entonces, cuando la ama de casa, después de que ha pasado el almuerzo, ¿qué es lo que hace con los platos? ¿Qué hace con los platos? Los bautiza. Porque toma los platos, los mete en un huacal, lo llena de agua, ¿verdad? Los bautiza. Entonces, significa que ha sumergido los platos ahí. Ahora, entonces, por eso es que el bautismo para los creyentes es sumergir. Es decir, debemos de sumergir a las personas en el agua para ser bautizados. Y esto significa en el momento del bautismo la gente se está identificando con Cristo. Se está identificando con Cristo. Y porque los creyentes fueron puestos dentro de el agua, ¿verdad? Entonces, y es una identificación, eso significa el bautismo dentro del agua. Pero resulta que no siempre vamos a hablar del bautismo del agua, ¿verdad? Hay bautismos secos y hay bautismos mojados. Ahora entonces, no siempre los pasajes hablan del bautismo en agua, ¿no? Hay algunos que hablan del bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo seco. El bautismo, por ejemplo, que pasó Moisés en el Mar Rojo con
el pueblo de Israel, ¿fue un bautismo mojado o un bautismo seco, hermanos? Fue un bautismo seco. ¿Por qué? Aunque había mucha agua ahí, ¿verdad? Estaba un mar ahí. Pero ¿qué pasó? Y abrieron las aguas y pasaron por lo seco. Y allí se estaba identificando el pueblo de Israel con Moisés, ¿verdad? En el desierto. Es decir, por eso habla del bautismo de Moisés. Ahora entonces estaban identificando con él que lo iban a seguir por donde Dios les ordenara que fuera. Ahora entonces, más sin embargo, sí encontramos bautismos mojados. Por ejemplo, cuando se bautizó Jesús, ¿verdad? En el Jordán, cuando se bautizaron otros. El eunuco se bautizó en agua. Ahora entonces, vamos a ver entonces, pero ya aquí aclaramos qué es lo que significa sumergir dentro de, poner dentro de o identificar con. Entonces, eso es lo que significa. Ahora, su predicción. 5 pasajes predicen el bautismo por el Espíritu. 5 pasajes, ellos son. Vamos a ver el primero, Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Veamos aquí, ¿quién es el que bautiza? ¿Quién es el que bautiza? ¿Cuál es el significado? ¿Verdad? Vamos a contestar estas preguntas al examinar este pasaje. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo es diferente al bautismo con fuego? Ahora entonces, ¿quién es el que bautiza? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo es diferente al bautismo con fuego? Juan estaba aquí en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan estaba bautizando en el desierto, en el río Jordán, en la parte desértica que había ahí, ¿verdad? Estaba llamando a la gente que se acercaba a él y la estaba bautizando. Ahora entonces, y resulta que habían grupos de gente que habían llegado y hasta ahí llegaron también los fariseos, ¿verdad? Los religiosos de aquel tiempo. Ahora entonces, y Juan empezó a predicar ahí. Entonces, y en el versículo 8 dice, el segundo, bueno, en el versículo 7 dice que Juan les habló acerca del bautismo en agua, ¿verdad? Y el bautismo en agua era ¿para qué? Para arrepentimiento. Y el arrepentimiento de ellos no era ponerse triste, no era llorar, ¿verdad? Y derramar lágrimas ahí, me siento arrepentido de lo que hice. El arrepentimiento no era eso. La mayoría así lo entiende, ¿verdad? Que el arrepentimiento es ponerse a llorar, tener emociones y decir, bueno, he hecho cosas malas y no. El bautismo del arrepentimiento, bueno, la palabra arrepentimiento aquí significa cambiar de forma de pensar. La palabra arrepentimiento en el griego eso significa cambiar de forma de pensar. Por decir un ejemplo, yo era un católico, adoraba las imágenes, pero cuando confié en Cristo, entonces me arrepentí. ¿Y qué fue en qué sentido me arrepentí? Cambié de forma de pensar en cuanto a las imágenes. Dije yo, bueno, estas imágenes son ídolos muertos. No me ven, no me escuchan, no sienten nada. Ahora, y entendí que el único que debía de adorar y exaltar era al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces cambié de la adoración a los ídolos a la adoración al verdadero Dios. Allí me arrepentí. Ese fue el arrepentimiento. Estaba arrepentido, ¿verdad? Porque estaba adorando mal. Estaba buscando a Dios en forma
en formas equivocadas. Entonces, me arrepentí. Entonces, pero en el versículo 11 de este pasaje, Juan dice que hace una aclaración y dice que Jesús es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. Ahora entonces, aquí debemos de tener muy claro algo importante. El bautismo del Espíritu Santo, dice que Cristo es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Iba a enviar al Espíritu Santo para bautizar a la gente. Ahora, pero no solamente eso, también iba a bautizar con fuego. Ahora, cuando los carismáticos hablan acerca de esto, ellos dicen: bautízame, Señor. Piden el bautismo del Espíritu Santo. Bautízame, Señor, bautízame. Pero bautízame con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Están correctos ahí, hermano? ¿Saben lo que piden? ¿Saben lo que piden? Fíjense bien, el bautismo del Espíritu Santo es una cosa. Y el bautismo con fuego es otra cosa. Ahora, ¿saben qué es el bautismo con fuego? Juicio. Es un juicio. Entonces, aquel que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo y fuego, está pidiendo dos cosas que no pueden ser. Es decir, no pueden ser porque los creyentes, al ser bautizados con el Espíritu Santo, van a ir a un lado. El bautismo de fuego lo lleva ¿para dónde? Para el infierno. Y solo lo pueden recibir los incrédulos. Los incrédulos. Los religiosos de aquel momento, como los fariseos, Cristo les estaba diciendo: bueno, si no se arrepienten, ustedes van a recibir ese bautismo de fuego. Si no cambian de forma de pensar, van a recibir ese bautismo, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos pues en Marcos capítulo 1, versículo 8, dice, él es en ese mismo pasaje paralelo, ¿verdad? Refiriéndose a ese mismo evento, ahora con un poco más de información, quizás que en el Evangelio de Mateo, bueno, ahí podemos tener muy claro, ¿no? Acerca de que cuándo ocurrirá este bautismo y quién lo hará. Si ustedes leen ese versículo, ¿alguien lo quiere leer en voz alta? Ese versículo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, bueno, si aquí lo tenemos, pero dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, Marcos está diciendo, Juan bautizó en agua, pero Él, refiriéndose a Cristo, lo bautizará con el Espíritu Santo, porque era una promesa de Jesús para los discípulos en aquel momento, para sus seguidores. Y fíjense bien que en todos los al final del Evangelio, al final de cada Evangelio, vemos ahí que Jesús le recomienda a los discípulos que vayan ¿hacia dónde? Les dice que vayan hacia el aposento alto, ¿verdad? Donde va a recibir el bautismo, porque Él les ha prometido el bautismo del Espíritu Santo, los traslada hasta allá. Ahora entonces, ¿para qué? Para que ellos, bueno, en Lucas capítulo 3, 16 también, dice aquí, respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, de su calzado.
Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, lo mismo que dice en Mateo, ¿verdad? Ahora entonces, y fuego. Ahora entonces, estos pasajes son los que nos ayudan a entender entonces que debe de haber una diferencia. En Juan 1:33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién te has descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora entonces, esto se dio en el momento que Cristo fue bautizado en agua. Cayó sobre él el Espíritu Santo. Ahora entonces, por eso es que algunos creen que cuando nos bautizamos en agua, también recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero eso no es cierto. Ahora entonces, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, ¿cuál es la promesa del Padre aquí? ¿Cuándo ocurrirá esto? Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No habían sido bautizados todavía los discípulos, dentro de no muchos días. Ahora entonces, pero Jesús aquí les está diciendo, voy a cumplirles la promesa que yo les hice a ustedes, que lo bautizaría con el Espíritu Santo. Ahora entonces, y ahí pues estaba prácticamente Jesús despidiéndose, ¿verdad? El Espíritu Santo vino 50 días después de que Jesús resucitó. Ahora entonces, ahí aparentemente pareciera que faltaban como unos 10 días para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ahora entonces, cuando Jesús está como despidiendo de ellos. Ahora entonces, y vemos entonces que pues estos pasajes nos ayudan a entender que en el momento que de Dios, en el momento preciso que Dios va a hacer ese cumplimiento, es el momento donde se va a recibir el Espíritu Santo. No lo habían recibido todavía. Ahora, y por decir algo, bueno entonces, ¿y por qué entonces los discípulos, por cuál poder los discípulos se movían? Era con la presencia de Jesús. Pero aquí en el versículo 8 de Hechos de los Apóstoles dice que va a venir sobre ellos el Espíritu Santo, el cual les dará poder, ¿verdad? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿poder para qué? ¿Poder para qué? Poder para decir, voy a echar a los demonios, ¿verdad? Tráiganme a los demonios, démosle una patada al diablo. ¿Será para eso? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El poder que ellos iban a recibir, ¿sabe para qué es? Y que muchos no lo usan. No usan para ser testigos de Él. Y la mayoría nos portamos como cobardes delante de un incrédulo al no querer representar la palabra de Dios, y los incrédulos ni saben. Algunos son religiosos simplemente y algunos no saben nada. Ahora entonces, pero recibiréis poder para ser testigos de Él, no para hacer cualquier otra cosa, para ser testigos de Él, para proclamar el Evangelio. Hay algunos que quieren el poder y dicen, Señor, dame ese poder con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ese poder quieren tenerlo para vanagloriarse, para hacerse un líder religioso que lo sigan. Nunca le va a dar Dios ese poder. El poder que Dios le estaba dando a través del Espíritu Santo es para proclamar el Evangelio.
Y por eso es que ahora usted puede proclamar el Evangelio, debe de entender el Evangelio, debe proclamarlo, y la gente va a oír ese mensaje que tiene poder. Porque el mensaje del Evangelio tiene poder, ¿sí o no, hermano? Sí, tiene poder. Así dice en la carta a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, es poder para salvar a la gente. Ahora entonces, no poder para hacer un show, ¿verdad? Ahora entonces, significaba que estaba a punto aquí, en este pasaje, de venir el bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes. Vamos a ver ahora el cumplimiento profético del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo por el Espíritu Santo comienza en el día de Pentecostés. Esto es sustentado por Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora entonces, veamos algunas observaciones en este pasaje. Unas observaciones que las toman, bueno, por otro lado, ¿verdad?, las iglesias carismáticas. Ahora entonces, en primer lugar, vamos a ver que dice que estaban dentro de la casa ahí, del aposento alto. Vino un viento recio, pero vino sobre ellos lenguas repartidas sobre cada uno de los creyentes, ¿verdad? Se les repartieron lenguas como de fuego. A ver, aquí algunos siempre que piensan que no han recibido el Espíritu Santo, dice el Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Ahora entonces, ¿recibieron bautismo de fuego estos creyentes, hermanos? No. ¿Eran lenguas de fuego las que recibieron ellos sobre su cabeza? No. ¿Por qué? Eran como. Es que la palabra dice ¿cómo? Y la palabra ¿cómo? Significa que no era fuego, sino ¿cómo? Es decir, algo como para ilustrar algo, ¿verdad? Era como para ilustrar algo, pero no era fuego, era ¿cómo? ¿Verdad? Ahora entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, que una cosa sea y la otra que como que sea. Es algo diferente. Ahora entonces, y si hubiera sido lenguas de fuego, ¿qué hubiera pasado con los creyentes? ¿Ah? Se hubieran chamuscado todos, hubieran quedado pelones todos, ¿verdad? Bueno, algunos no necesitamos fuego para quedar pelones, ya se nos está cayendo el pelo, pero hubieran quedado todos pelones ahí, hubieran chamuscado. Ahora entonces, más sin embargo, no era fuego. Dice que se asentaron sobre ellos las lenguas. Ahora entonces, y dice también que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron bautizados o fueron llenos? Llenos. Y no fueron bautizados. Ambas cosas. Las dos cosas. Porque si alguien que tiene que ser lleno, tiene que primero ¿qué? Ser bautizado. Porque no se puede ser lleno sin tener el bautismo del Espíritu Santo.
Entonces sucedieron las dos cosas. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, porque tenían primero que tener el Espíritu para ser llenos. ¿Quiénes son los que no tienen el Espíritu Santo? Los no creyentes. ¿Pueden ser llenos del Espíritu Santo un no creyente? No puede ser lleno. Ahora entonces, porque no tiene el Espíritu Santo. Ahora entonces, significa solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede ser lleno del Espíritu, nadie más. Ahora entonces, y dicen algunos carismáticos, la evidencia clara de tener el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. La palabra lenguas aquí no es lenguas extrañas ni nada de eso. Habían venido medos, partos, y habían venido de toda la región. Ellos no hablaban el mismo idioma, hablaban dialectos. Es como que vayamos a Guatemala, vamos a ver a los indígenas hablando lenguas raras para nosotros, pero esa es la forma de comunicarse de ellos, porque aunque viven en Guatemala, no todos hablan el mismo dialecto. Los indios hablan, ahí en Guatemala como que hay más de 100 dialectos ahí, donde ellos pueden hablar, comunicarse. Pero eso no es lenguas extrañas, son lenguas entendibles que se pueden traducir, ¿verdad? Ahora entonces, no dicen, aquí fueron lenguas angelicales. Ahora una pregunta, y ya lo explicaba el hermano Obed en otro estudio. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han oído hablar un ángel? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar un ángel? ¿En qué idioma habla un ángel? ¿En qué idioma? Los ángeles que encontramos en la Biblia, ¿en qué idioma se comunicaron? En el idioma que les entendía la gente, en el arameo, ¿no? En el hebreo y el arameo, porque se hablaban las dos cosas en el tiempo de Jesús, ¿no? Ahora entonces, en el hebreo y el arameo. Pedro era uno de los que hablaba bastante arameo. Ahora entonces, y cuando llegó el ángel donde María, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, bendita entre todas las mujeres. ¿Entendió María? Sí, le entendió. Ahora entonces, ¿y por qué es que los pentecostales dicen que son en lenguas angelicales queremos hablar? Entonces, ¿cómo entenderían ellos las lenguas angelicales entonces? Una lengua que no se sabe, ¿verdad? Extraña. Ahora entonces, pero Dios se comunica con el hombre. Amén, hermanos. Amén. ¿Y le entendemos a Dios? Claro, pues. Y en español. Y en español. Se comunica en español. Así es. Ahora entonces, significa entonces que los ángeles que anduvieron aquí en la tierra y se comunicaron con los hombres, le entendían la lengua. Cuando hablaron con Abraham, y que Abraham le dijo, no se vayan todavía, esperen, vamos a matar un corderito aquí, vamos a hacer una comida buena, ¿verdad? De esa comida que hacen las hermanas, ¿verdad? Que se chupan los dedos uno. Entonces, con una buena salsa y cosas así. Y resulta que se quedaron los hombres, platicaron con Abraham y le dijeron, hombre, vamos porque a destruir a Sodoma y Gomorra, vamos. ¿Entendió Abraham? Ahora entonces significa entonces que Dios no se va a comunicar con alguien que no le pueda entender. Entonces, vemos aquí que los pentecostales dicen, no, hablar en lengua es la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. No es la evidencia. Es más, el apóstol Pablo en el capítulo 3, 12 y 14 habla acerca de este don. ¿Y sabe en qué posición lo coloca el apóstol Pablo? El don de hablar en lenguas. En el último.
Dice Pablo, yo pudiera, en el capítulo 13, pudiera hablar en lengua, dice, de todo tipo de lenguas. Pero, dice Pablo, pero mejor prefiero hablar en el idioma de ustedes para que me entiendan. Ya pudiera hablar un montón de palabras en lengua, pero si no me entienden, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Rabasai, agarra azúcar. Entonces, ¿me entendieron qué dije, hermano? No entendieron. Rabasai, agarra la bazooka, dije. Ahora entonces, pero no tenemos ese idioma, ¿verdad? No tenemos ese idioma. Ahora entonces, por lo tanto, dice el apóstol, no, ¿verdad? Entonces aquí, este pasaje, vamos a ver su cumplimiento profético. El bautismo por el Espíritu Santo comienza en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Sustentado por, ya vimos esto, si en el día de Pentecostés, ¿verdad? Sí, en el día de Pentecostés, involucró al Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver también otro pasaje. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién están hablando aquí? Los apóstoles, los discípulos, los seguidores, los 120 que recibieron el Espíritu Santo ahí en el aposento alto, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando Pedro predicó a la gente que estaba ahí, ¿verdad? Que decían, ustedes están borrachos, ¿por qué hablan así, verdad? Entonces, no les dice Pedro, no es que estén borrachos, ellos han sido, han recibido la promesa del Espíritu Santo que ha sido derramada, y esto es lo que veis y oís, les dice el apóstol. Ahora entonces, la promesa del Padre es porque mientras Jesús anduvo predicando, Él había prometido esto. Ahora, para los creyentes, no para los inconversos, es una promesa para creyentes, no para inconversos. Vamos a ver en este capítulo, Pedro, ¿verdad?, clarifica que sí fueron bautizados en Pentecostés, porque algunos alegan no fueron bautizados en Pentecostés. Por eso es necesario pedir una experiencia aparte de la salvación para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y tú, hermano, dicen algunos predicadores, tienes que pedir ese bautismo, tiene que ser una experiencia aparte. No, dice Pedro aquí, ¿verdad? Este versículo es bien clave y lo pueden subrayar ustedes ahí. Dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hace la pregunta. Ahora, dice Pedro aquí que ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre la gente que a Pedro le predicó, igual que a nosotros, dice Pedro, en el principio. ¿Y cuándo fue que recibió el Espíritu Santo Pedro? Pues en el Pentecostés, ¿verdad? Y dice Pedro, me acordé lo que dijo Juan predicando, ¿verdad? Yo voy a bautizarles en agua, pero el Señor les va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora entonces, este bautismo de fuego, hermanos, ¿dónde va a ser?
¿Dónde va a ser? Para aclarar algo más sobre el bautismo de fuego. Ya dijimos que el bautismo de fuego solo lo pueden recibir ¿quiénes? Solo los inconversos, y va a ser en el gran trono blanco. ¿Para dónde van a ser mandados? Al infierno, ¿verdad? Mandados al infierno. Ahora entonces, vemos muy claramente aquí que dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, ahora, ¿cuándo dice Pedro que habían recibido el Espíritu Santo? Bueno, ¿quiénes habían recibido el Espíritu Santo? Los que habían creído en el Señor. Ahora entonces, y dice Pedro, ¿quién era yo que pudiera estorbar que los gentiles se salvasen? Porque algunos pensaban que solo los judíos debían de salvarse, ¿no? Eso es un hecho que hay que aclarar aquí, que sí. Pedro, predicando el Estado, no era creyente. No era creyente, y esta gente dice que los creyentes es que deben de tener esa experiencia. Y Pedro, hasta que comenzó a hablar y a predicarle, es que entonces el Espíritu Santo. Entonces, pero podrían decir, pero los apóstoles ya eran creyentes. Es decir, pero el Espíritu Santo todavía no estaba sobre ellos. Entonces este fue el inicio de cómo comenzó a ser. Una cosa, solo un comentario. En la parte donde dice que hemos creído en el Señor, Pedro está refiriendo de un asunto que sucedió una sola vez y que no se vuelve a repetir, porque los pentecostales también creen de que el Espíritu Santo va y viene, y que dejan de ser bautizados y tienen que pedirlo otra vez y vuelven a perderlo y vuelven a pedirlo. En el tiempo ahorita está esa expresión, hemos creído en el Señor, es decir, sucedió una sola vez y es de una vez y para siempre. Sí, o sea que el bautismo fíjense bien, hay dos cosas aquí interesantes. El bautismo del Espíritu Santo solamente es una vez. ¿La llenura del Espíritu Santo es una sola vez? No, la llenura del Espíritu Santo, esas no siempre están, eso sí puede ir, puede venir, de acuerdo al momento preciso en el que está el creyente, si está espiritual o está carnal. Es decir, por eso Pablo dice, bueno, antes, dice allá en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios y a los Gálatas, él dice, antes ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es que Pablo les pide que sean llenos? Porque no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Pero no les dice, vuelvan a ser bautizados con el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Sino más bien, la llenura del Espíritu Santo es el problema, que no siempre estamos llenos. Y por eso, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué está lleno entonces? ¿De qué está lleno? De carnalidad. Es carnal. Y casi que todo el tiempo, la vida de los creyentes están más carnales que espirituales. Y cuando hablamos de carnales no significa simplemente, porque muchos se trasladan a pecador. El pecador de los pecados de fornicación, adulterio, y ahí se van. No, si puede estar un creyente carnal que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Me voy para el culto porque ahora es día del culto, y si no viene, ¿cómo es que está creyente? Está carnal, mejor me quedo acostado así. Pero aparentemente pareciera que no fuera malo, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, me encargaron, ¿verdad?, que hiciera esto. El hermano pastor me dijo que hiciera esto para entonces, pero no tengo ganas de hacerlo. Hay que lo hagan otros. Entonces, ¿cómo está el creyente entonces? Carnal. El creyente a veces dice, bueno, es el momento del culto de oración, ¿verdad? Pero hay que orar los demás. Hay otros que están orando, yo no voy a ir. Está carnal. Entonces, y bueno, y hay cosas como así, ¿no? Ahora entonces,
Y la gente tiene enfrente ahí la Biblia y tiene enfrente ahí el celular. Y dice, bueno, voy a chatear un rato. Después voy a leer la Biblia. Me meto en el Facebook, ¿verdad? Algunos dicen, no dicen Facebook, sino que el Facebook. Y está en el Facebook, ¿verdad? Y entonces, mira la hermana cómo aparece aquí, ¿verdad? Como que no es salvadoreña, americana, ¿verdad? Y porque ahora como en esas cosas hasta se transforman las hermanas ahí, ¿verdad? En el Facebook. Ahora entonces, y resulta que pasó 2 horas ahí, y de repente está la Biblia. Ay, otro día la voy a leer. ¿Cómo estaba el hermanito? ¿Espiritual o carnal? Carnal, ¿verdad? Estaba gozándose con el Biblia. Ahora entonces, en lugar de agarrar la Biblia, leerse un rato, bueno, y después, no voy a chatear un rato después, ¿verdad? Después. Ahora entonces, vemos aquí estos pasajes que el Espíritu Santo ya había venido y el Espíritu Santo estaba sobre la iglesia del momento. Pero ahora está el Espíritu Santo sobre esta, dentro de esta iglesia también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada persona que confía en Cristo es bautizado con el Espíritu Santo y es colocado en la iglesia, ¿verdad? La única manera de ser colocado en la iglesia es siendo bautizado con el Espíritu Santo. Y somos colocados en la iglesia. Es decir, de esa es la manera de pertenecer a la iglesia universal, la iglesia que Cristo se va a llevar. Porque usted puede pertenecer a denominaciones que hay, ¿verdad? Hasta, bueno, hay más que las alporas, ¿verdad? Denominaciones. Pero pertenecer a una denominación no es seguro que una... Puede haber de todas las denominaciones si aquella persona ha confiado en Cristo, esa es la iglesia. Pero habrá muchos que a lo mejor no han confiado en Cristo y aunque pertenezcan a una denominación, no van a pertenecer a la iglesia del Señor. Sé que estar dentro de una iglesia local no es la garantía si no ha confiado en Cristo. Para poder pertenecer a la iglesia universal hay que confiar en Cristo, es la manera. Y yo por eso, siempre que voy evangelizando, la gente quiere saber de qué iglesia viene usted. No, hablemos de Cristo. Porque la gente quiere hablar de la denominación, no, el importante es Cristo, ¿verdad? Y cuando ya la gente tiene cierta confianza con uno, nosotros le dijimos, bueno, si quiere ir al culto, nosotros estamos por ahí, por tal dirección y puede visitar. Pero nosotros tratamos de exaltar y elevar ¿a quién? Al que se lo merece, ¿verdad? Al que dio su vida para salvarnos. Entonces, muchas iglesias dicen, para que pertenezcas a esta iglesia, tú tienes que cumplir con este requisito, ¿verdad? Vas a andar con camisa manga larga, y vamos a ponerte un uniforme, uniformado, vas a tener que venir. A las hermanitas también, y se van a poner la señal, y además de eso, no se van a pintar, no se van a poner aritos de esos grandotes en las orejas, y no van a traer zapatos de tacón, de esos que hacen mucha bulla, y entonces esos ojos no queremos que vengan como la... Y el hermano Pedro cantaba un corito que decía que estaban pintados como un animalito, no me acuerdo qué animal decía el hermano. Ahora entonces, y por ahí le hacen una gran lista y dicen, mire, usted tiene, y tiene que diezmar, ¿verdad? Tiene que dar dinero, y por ahí le hacen una gran lista. Y si no cumple con eso, no es miembro de la iglesia. Tiene que cumplir con todo eso. Y viene un hermano de una iglesia pentecostal una vez y me pregunta, allá afuera estaba, y me dice, mire hermano, yo estoy diabético y ya no puedo viajar. Iba hasta una iglesia San Jerónimo, desde aquí Chapertica a congregarse hasta allá, y me dice, yo quiero saber los requisitos para venir a esta iglesia. ¿Cuáles son los requisitos? Que tenga ganas de venir.
usted tiene ganas de venir, venga, escuche. Si le gusta, quédese aquí. Y si no le gusta, búsquese otra. Pero aquí tratamos de trazar bien la palabra de Dios, y lo importante, ¿verdad?, no son las emociones ni nada de eso, sino que tú entiendas cuál es la voluntad del Señor para ti, para tu vida. Eso es lo importante. Ahora entonces, y pues no estamos compitiendo con números, porque las iglesias ahora, ¿verdad?, quisiéramos tener una mega iglesia, vamos a traer gente y le ponen una orquesta aquí enfrente, ¿verdad? Y le traen payasos, se visten de Semana Santa, se visten de Navidad, se visten del Barça, se visten del Madrid, se visten de todo, ¿verdad? Para darle gusto a la gente, y ahí está la gente contenta. Y bueno, y traigamos la música del rock y por otro reggaetón, y ya. No se trata de eso. Si quisiéramos tener, miren, una iglesia grande, nosotros tuviéramos todo eso aquí. Sí, hombre. Miren, si aquí en esta iglesia hay un montón de músicos, pero que alabar a Dios casi no los vemos que les gusta con la trompeta ni nada, no tocan un ritmo aquí, ¿verdad? Pero allá afuera, allá andan con la orquesta, ¿verdad? Tocando alegre, ¿verdad? Y relándole hasta más, pochín, ¿verdad? Para la feria ya. Pero nosotros le armamos una orquesta en un ratito, aquí, hermano, con todos los músicos. Pero no se trata de eso. No se trata de darle gusto a la carne, se trata de alabar al Rey de Reyes, ¿verdad? Exaltar al que se lo merece. Ahora entonces, si no, pues hay una iglesia que los pastores llegan vestidos. Bueno, el hermano no les metimos, hermano, el hermano les puso un video para el Día de la Familia, uno vestido de Cantinflas, pues. ¿Verdad? Vestido de Cantinflas y predicándole como Cantinflas, ¿verdad? Así. Ahora entonces, y estaba otro vestido ¿de quién era otro? De Chespirito. Uno vestido de Chespirito, ¿verdad? Yo me podría vestir del Chavo del 8, ¿verdad? A mí me gusta ver el Chavo del 8. Y de repente mi nieta un día me dice, ¿qué estás viendo, abuelo? Aquí al Chavo del 8, ¿verdad? Entonces, y de repente en la noche que siempre me dicen un salmo, ¿verdad? Me dicen un versículo del salmo, y me dice, el Chavo del 8 acampa alrededor de lo que le dice. No, le digo, no se dice así, es el ángel de Jehová, ¿verdad? Chavo. Por eso es que miren, los hipotes agarran todo, y todo lo agarran. No se le puede enseñar algo que no está bien, porque no. Y entonces, y anoche me dijo, ¿verdad que el Chavo del 8 no? Abuelo me dijo, no, le digo, cuidado. Entonces, porque entonces vemos que ¿cómo se define este evento en el verso 16 que sucedió con a Cornelio en Hechos 10 y a los apóstoles en Hechos 2? Bueno, como un evento real por el cual no hay que implorar, según el pasaje que estamos viendo, implorar, orar ni pedir. El bautismo del Espíritu Santo no se pide, no se ora para ser bautizado por el Espíritu Santo, ni se debe pedir. Bueno, se me pasó el tiempo y no me di cuenta, hermano, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos entonces aquí y vamos a continuar el próximo domingo y vamos a seguir estudiando acerca del bautismo.